Murió antes de poder contarle a alguien que había construido una casa en las montañas. Años después, su esposa recibió cartas dirigidas a su hijo. Siguiendo el mapa, subieron la roca y encontraron el lugar donde su voz aún podía escucharse. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El viaje tomó 2 días. Cruzaron ríos y caminos de montañas serpenteantes, deteniéndose en gasolineras solitarias, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. De noche dormían en moteles con olor a polvo y limpiador de pino. Por las tardes, Ellie se sentaba junto a la ventana, sosteniendo el mapa y trazando su ruta con el dedo. ¿Crees que de verdad construyó una casa allá arriba?, preguntó una vez. Si alguien podía hacerlo, respondió Mary suavemente, era tu padre. Cuanto más avanzaban, más delgado se sentía el aire, no por la altura, sino por la distancia. La civilización quedaba atrás, reemplazada por el ritmo constante de las llantas sobre la grava y el susurro del viento entre los valles. La tarde del segundo día, entraron en un cañón estrecho, donde la carretera seguía la orilla de un río que brillaba como vidrio. Los acantilados se alzaban a ambos lados, cubiertos de verde. Era hermoso, pero también sagrado, como un lugar que el tiempo había olvidado. Al caer el sol, llegaron al final del camino, donde la carretera se convertía en un sendero de tierra. Frente a ellos se alzaba una cresta solitaria, más pequeña que las montañas que la rodeaban, pero sorprendentemente empinada, su cima envuelta en neblina. Mary apagó el motor. El silencio cayó completo y absoluto. Ellie bajó del vehículo, levantando la vista. ¿Es ahí?, susurró. Mary siguió su mirada. La luz del atardecer tocaba un parche verde cerca de la cima, una señal de vida sobre la piedra. Parecía imposible, inalcanzable, pero algo en su pecho le dijo que ese era el lugar. Montaron un pequeño campamento al pie de la cresta. La noche fue más fría de lo esperado. El río murmuraba abajo, y sobre ellos las estrellas brillaban con una intensidad desconocida. Mary se sentó junto al fuego, leyendo una última carta. John había escrito: «Cuando llegues, no te apures. El camino es empinado, pero amable. Cada paso te quitará algo. Miedo, culpa, enojo, y te dará algo a cambio. Cuando llegues a la cima, ya no serás la misma. Ese es el propósito». El fuego crujía, lanzando chispas al aire oscuro. Ellie dormía ya dentro de la tienda, con una de las cartas apretada en la mano. Mary miró las llamas, y por primera vez desde la muerte de John, se permitió imaginar que quizás seguía allí, no en cuerpo, sino en todo lo que la rodeaba. El río, el viento, las montañas. Cuando el fuego se apagó, susurró al vacío: «Está bien, John, ya llegamos». Y en la distancia, llevada por el viento, creyó oír algo que sonaba casi como una respuesta. El amanecer se deslizó sobre el valle lentamente, derramando luz sobre la neblina suspendida sobre el río. El mundo se pintó de plata y azul pálido, y el aire olía a tierra húmeda y pino. Mary despertó antes que Ellie. El frío le mordía las mejillas mientras salía de la tienda. La cresta se alzaba ante ellos, ya sin sombras. Con la luz del día, podía ver el estrecho sendero que serpenteaba hacia arriba, tallado por la lluvia y el tiempo. No parecía acogedor, pero se sentía vivo. Puso agua a hervir en una pequeña estufa, observando cómo el vapor se elevaba y se disolvía en el aire helado. Por un momento, se quedó quieta, escuchando. No había tráfico ni voces, solo el murmullo del río y el canto lejano de un ave. Era un silencio que no se sentía vacío, se sentía atento, como si la tierra esperara algo. Cuando Ellie salió de la tienda, despeinado y aún somnoliento, ella sonrió. «¿Listo?», preguntó. Él asintió, apretando el mapa entre sus pequeñas manos. Dejaron la tienda atrás, llevando solo lo necesario: una mochila con comida, agua, una manta y las cartas.
El camino comenzó suavemente, cubierto de grava y medio oculto por la hierba. Mary notó que no se había usado en años. A medida que caminaban, el sol se elevó, disipando la neblina y revelando el mundo. Musgo brillante sobre las rocas, helechos temblando bajo gotas de rocío, destellos de lagartijas escabulléndose. El ascenso se volvió más empinado. Pronto la tierra blanda dio paso a la piedra suelta, y cada paso enviaba pequeños ecos por la pendiente. Ellie avanzaba con la energía de quien ha esperado toda su vida por ese momento. Cada pocos minutos se detenía, señalando algo: una roca extraña, unas bayas rojas, un ave girando en el cielo. Mary lo seguía en silencio, con la respiración corta, pero el corazón firme. El ritmo de la subida tenía un efecto extraño en ella. Con cada paso, algo dentro de su pecho parecía aflojarse, como si cada inhalación empujara un pedazo del pasado más lejos. Al mediodía, llegaron a una curva donde el sendero se ensanchaba en un pequeño claro. La vista se abrió, mostrando el valle entero debajo, el río como una cinta plateada, los árboles como humo verde, la carretera que habían recorrido la noche anterior, convertida en una línea diminuta. Mary se sentó sobre una roca plana, secándose el sudor de la frente. Ellie se sentó a su lado, sacando el mapa del bolsillo. «Ya casi vamos a la mitad», dijo, trazando el camino con el dedo. «¿Ves? Esta curva es esta». Su voz estaba llena de certeza. Ella lo miró. «¿De verdad crees que él llegó hasta allá arriba?» Él la miró con esa convicción tranquila que solo tienen los niños. «Claro que sí». Dijo que el camino era amable. No lo habría dejado caer. Mary sonrió débilmente, aunque el corazón se le apretó al recordar las palabras de John. El camino es amable. No lo había creído al leerlo por primera vez. La vida le había enseñado que los caminos, sobre todo los que no elegías, rara vez eran amables. Pero mientras el viento le rozaba la cara, pensó que tal vez la amabilidad no significaba facilidad. Tal vez significaba perdón, la oportunidad de seguir caminando incluso cuando crees que no puedes. Siguieron subiendo. El aire se volvió más delgado, los árboles más bajos. El mundo se afinó, despojado de distracciones. En un punto, hallaron un poste de madera clavado en el suelo, con las letras J-T-A-T grabadas profundamente. Debajo, medio enterrada en la tierra, había una vieja brújula. El vidrio estaba roto, pero la aguja aún temblaba hacia el norte. Ellie la levantó con cuidado, limpiando el polvo. «Él estuvo aquí», murmuró. Mary sintió un calor en el pecho, mezcla de tristeza y alivio. «Sí», dijo suavemente, «estuvo aquí». A medida que avanzaban, comenzaron a notar más señales: pequeñas pilas de piedras cuidadosamente apiladas, pedazos de cuerda atados a ramas, y lo que parecían restos de una fogata vieja. La presencia de esas cosas le dio ritmo a la caminata, como si siguieran migas de pan dejadas años atrás, guiándolos hacia algo que debía ser encontrado. Horas después, alcanzaron otro descanso. El sol ya comenzaba a inclinarse, bañando todo en miel y oro. Se sentaron junto a un tronco caído que servía de banco. Mary bebió agua y se recostó, los ojos cerrados. El cuerpo le dolía, pero era un dolor bueno, de esos que te recuerdan que estás viva. Ellie rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué tú y papá dejaron de quererse?» La pregunta la tomó por sorpresa. Casi deja caer la botella. Lo miró, y en su rostro no vio reproche, solo curiosidad. «No es que dejáramos de querernos», dijo despacio. «¿Es que dejamos de entendernos?» Él frunció el ceño. «¿Cómo pasa eso?» Mary miró el horizonte, donde el valle se desvanecía en neblina azul. «Tu papá cargaba cosas de las que nunca hablaba. Cosas de los incendios, de la gente que no pudo salvar. Eso lo cambió. Y yo intentaba traerlo de vuelta a quien era antes, pero él no podía regresar. Estaba
En otro lugar. Hizo una pausa, sintiendo el nudo en la garganta. Y yo no supe cómo seguirlo. Eli se quedó callado un largo rato. Luego dijo, muy bajito, tal vez no quería que lo siguieras. Tal vez solo quería que vieras a dónde fue. Mary lo miró, sorprendida por la serenidad en su voz. Le apartó un mechón de cabello de la frente. Tal vez tienes razón, susurró. El último tramo del camino fue el más difícil. El sendero se estrechó tanto que tuvieron que caminar uno detrás del otro, agarrándose de las rocas para mantener el equilibrio. El viento soplaba con más fuerza, trayendo el olor a pino y a lluvia lejana. Pero con cada paso, podían sentir que estaban más cerca. Al fin, cuando el sol comenzaba a caer, alcanzaron la cima de la cresta. Allí, entre dos grandes piedras, se alzaba una pequeña cabaña de madera. No era grande ni majestuosa, solo una casa sencilla construida con tablones ásperos, el techo cubierto de musgo y las ventanas empañadas por el polvo. Pero se mantenía firme frente al viento, como si hubiera esperado pacientemente por ellos. Mary contuvo el aliento. Eli corrió hacia la puerta. «Mamá», dijo con asombro, «hay un jardín». La siguió alrededor del costado. Y sí, un pequeño terreno había sido cultivado con cuidado, filas de hierbas, algunas verduras, flores silvestres entremezcladas. La tierra estaba oscura y suave, como si alguien la hubiera tocado hace poco. Más allá del jardín, un banco de madera miraba hacia el precipicio. Desde ahí, la vista se extendía infinitamente. El valle, el río, las crestas lejanas desvaneciéndose en la luz. Mary caminó hasta la puerta y la empujó. La madera crujió suavemente. Dentro, el aire era fresco, con un leve olor a ceniza y cedro. La habitación era simple: una cama de madera, una mesa, una estufa, estantes con algunos frascos y libros. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre la mesa, donde un cuaderno abierto descansaba cubierto de polvo. Las motas flotaban en el aire como recuerdos suspendidos. Se acercó. La letra en las páginas era inconfundible, la de John. Trazó las palabras con los dedos temblorosos. Si alguna vez ella lee una de mis cartas, lo entenderá. No me fui para desaparecer. Me fui para construir algo que pudiera sostener el silencio. Una lágrima cayó sobre la hoja. Cerró el cuaderno con cuidado, el corazón lleno de tristeza y paz al mismo tiempo. Eli, en silencio, exploraba el lugar con reverencia. En un estante encontró un viejo reproductor de casetes, como los que John solía tener en el garaje. Pegada a él había una nota. Para Mary. Las manos de Mary temblaban cuando presionó el botón. El aparato crujió y luego cobró vida con un suave zumbido. «Hola, Mary», dijo la voz de John, suave y familiar. «Si estás escuchando esto, significa que llegaste. Sabía que lo harías». Quise explicarlo, pero nunca encontré las palabras. No estaba huyendo. Solo intentaba recordar cómo respirar sin el sonido de las alarmas. Este lugar es tranquilo. Escucha. Esperaba que algún día lo encontraras y vieras lo que yo vi. Mary se llevó una mano a la boca, los ojos cerrados. La voz continuó. «Dile a Eli que lo amo, que no tiene que ser valiente como yo. Solo necesita ser amable. Es más difícil, pero dura más. Y tú, Mare, fuiste lo único que nunca dejé de extrañar». El casete se detuvo con un clic. Mary permaneció quieta, escuchando el viento colarse por las grietas de la cabaña. Eli rodeó su cintura con los brazos. «No se fue, mamá», susurró. «Está aquí». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo se disipaban los años de peso. Salieron juntos y se sentaron en el banco que daba al valle. El viento movía suavemente las hojas del jardín, y la luz del atardecer bañaba todo en ámbar y oro. Por largo rato no hablaron. El silencio ya no era pesado. Estaba lleno, como la pausa antes de una canción. Mary miró a su hijo y dijo en voz baja: «No huyó de nosotros.
Solo intentó construir algo que pudiéramos encontrar. Ellie apoyó la cabeza en su hombro. Y lo encontramos, respondió. Cuando la última luz se desvaneció, el valle cayó en sombras, pero allá arriba, en la cresta, el mundo seguía brillando con el calor de lo que habían hallado. Mary cerró los ojos y sintió el viento sobre su rostro. Ya no le pareció frío, le pareció un suspiro, uno que llevaba tanto los finales como los comienzos. La mañana siguiente se sintió como una promesa cumplida. Cuando Mary abrió los ojos, la cabaña estaba bañada en oro suave, el aire frío pero amable. Por un instante, olvidó dónde estaba. Luego escuchó los pasos de su hijo en el jardín y el susurro de las hojas, y el recuerdo volvió como la luz que atraviesa las nubes. Permaneció tendida, escuchando. Era un silencio que no vaciaba, sino que llenaba, el tipo que te recuerda que sigues viva. Al salir, el valle estaba envuelto en neblina, brillando con el amanecer. El jardín se veía vibrante, cubierto de rocío que relucía como vidrio roto. Ellie estaba agachado entre las plantas, las manos hundidas en la tierra. «Buenos días, mamá», dijo, sonriendo. «Creo que todavía están creciendo». Ella se arrodilló junto a él, tocando las hojas con los dedos. Eran tiernas, verdes, increíblemente vivas, a pesar de los años que debían haber pasado desde que John las cuidó por última vez. La tierra era rica, suave. Quien construyó ese lugar había sabido cómo hacer que las cosas perduraran. Pasaron las primeras horas cuidando el jardín, trabajando sin hablar. Mary encontró herramientas oxidadas en una caja de madera y comenzó a recortar las hierbas crecidas. El ritmo de sus manos en la tierra, el olor a humedad, el viento moviendo las ramas. El mundo se volvió pequeño, apacible. Podía imaginar a John ahí, no como un fantasma, sino como parte del aire mismo. De vuelta en la cabaña, encendió la estufa. El fuego chispeó, llenando el cuarto de calor. Ellie se sentó en el suelo, revisando objetos que había encontrado. Una navaja, una foto de familia, una lista con lo que John había sembrado. Perejil, tomillo, menta, lechuga. Él no solo construyó una casa, ¿verdad?, dijo. Mary negó suavemente. No, respondió. Construyó una forma de quedarse. Desayunaron despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto más ancho. Después, Mary salió con la última carta, la única dirigida a ella. Su nombre estaba escrito con la caligrafía segura de John. Dudó antes de abrirla. Sabía que sería el último puente entre ellos. Mar, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que lo encontraste. Quiero que sepas que este lugar no es para huir, es para volver a lo que importa. Cuando lo construí, no podía dejar de pensar en aquella noche en que me dijiste que estabas cansada de vivir en mi silencio. Tenías razón. No supe cómo regresar a casa contigo, no como debía. Así que hice esto, algo que pudiera hablar por mí cuando yo ya no pudiera. Si alguna vez el mundo se vuelve demasiado ruidoso, ven aquí. Deja que el silencio te abrace. Y si te quedas el tiempo suficiente, tal vez escuches lo que nunca supe decir. Mary dobló la carta con manos temblorosas. El dolor que antes parecía insoportable se volvió algo distinto, no perdón, pero sí comprensión. Los años perdidos no volverían, pero ahí, rodeada por lo que él había creado, comprendió que hay amores que no se desvanecen, solo cambian de forma. Encontró a Ellie sentado al borde del acantilado, las piernas colgando. El valle se extendía bajo la luz del sol, verde y plateado, el río brillando como cristal líquido. Se sentó junto a él. «¿Te gusta este lugar?», preguntó. Él asintió. «Se siente callado, pero no solo». Mary sonrió. «Eso es exactamente lo que tu padre quería». Pasaron un largo rato ahí. Ellie dibujaba líneas en la tierra con un palo, y Mary miraba el horizonte. Recordó las risas que una vez llenaron su casa, las cenas que terminaron en silencio,
la lenta caída de lo que antes era fácil. Recordó la noche en que él se fue, diciendo, «No puedo respirar aquí. Necesito encontrar un lugar donde recuerde quién soy». Entonces, pensó que era una excusa. Ahora sabía que era una confesión. Más tarde, al limpiar los estantes, halló una pequeña caja bajo la cama. Dentro había sobres de semillas y una nota. «Planta cuando estés lista». Sonrió. El mensaje no era solo para él, era para cualquiera que viniera después. Llevó las semillas afuera y junto con Ellie cavó pequeños agujeros en la tierra. El sol les calentaba la espalda, el aire era delgado pero claro. Plantaron una por una, cubriéndolas con tierra, como quien sella una promesa. «¿Podemos volver aquí algún día?», preguntó Ellie. Mary se limpió las manos y asintió. «No solo volver», dijo suavemente. «Vamos a mantenerlo vivo». Las palabras le salieron sin pensar, pero eran verdad. Ese lugar no pertenecía al pasado. Era un comienzo disfrazado de final. Exploraron el resto de la cresta y hallaron un claro cubierto de flores silvestres. Desde ahí podían ver más lejos, el río brillando a lo lejos, perdiéndose en el horizonte. Ellie se recostó mirando el cielo. «¿Crees que puede vernos?», preguntó. Mary miró las nubes que flotaban lentamente y respondió. «Creo que ahora forma parte de todo lo que nos mira». Al atardecer regresaron a la cabaña. La luz se volvió dorada, luego ámbar, luego naranja profundo. Mary ordenó algunas cosas, pero dejó otras. Limpió la estufa, tendió la cama, cerró el cuaderno sobre la mesa. Antes de irse, colocó la última carta, la suya, junto al casete. Le pareció lo correcto, dejar sus palabras donde aún vivía su voz. Esa noche no durmieron adentro. Extendieron una manta frente a la cabaña y se acostaron bajo el cielo abierto. Las estrellas ardían con fuerza, sin la interferencia de la ciudad. El viento olía a pino y a humo, y a lo lejos cantó un búho. Mary abrazó a Ellie, sintiendo su respiración tranquila. Durante años había cargado con el peso de la pérdida. Ahora, por primera vez, sentía espacio dentro de sí, un espacio silencioso, pero vivo. Al amanecer, el horizonte se tiñó de rosa pálido y la primera luz tocó el techo de la cabaña. Mary se sentó con una taza de té caliente. Ellie dormía aún, la cabeza sobre su brazo. Pensó en todas las mañanas en su vieja casa, con esa sensación constante de que algo faltaba. Ahora, en esa cima donde el mundo se abría sin límites, se sintió completa. «Hora de irnos, cariño», dijo al verlo despertar. Empacaron en silencio. Antes de bajar, Mary se acercó al borde del acantilado. El valle despertaba abajo, la luz filtrándose entre los árboles como agua entre raíces. Respiró hondo, de verdad hondo, y susurró. «Gracias, John». El descenso fue más fácil de lo que imaginó. El sendero, que antes parecía duro y traicionero, ahora se sentía firme, familiar. Cada curva, cada piedra, guardaba una memoria de la subida, pero también algo nuevo, un sentido de regreso, no de partida. El aire se volvió más cálido, y pronto pudieron escuchar el rumor del río. Al llegar al fondo, Ellie miró hacia atrás. La cabaña era solo un punto lejano entre la luz. «Se ve más pequeña desde aquí», dijo. Mary sonrió. Las cosas suelen verse así, cuando ya las llevas dentro. Permanecieron allí, observando la cresta. El viento sopló por el valle, trayendo el olor de la montaña, pino, tierra y algo dulcemente indefinible. Era el olor de la paz. Mary puso una mano en el hombro de su hijo. «Vamos a casa», dijo. Mientras caminaban, sus pasos se mezclaron con el murmullo del río. La cresta quedó atrás, silenciosa, la cabaña oculta entre los árboles, su pequeño jardín esperando pacientemente que las semillas crecieran. Por primera vez en años, Mary no sintió la necesidad de mirar atrás. Sabía que ese lugar siempre estaría ahí.
no solo en el mapa ni en las montañas, sino en el espacio callado entre sus corazones. Cuando llegaron al auto, el sol estaba alto y el mundo brillaba. Ellie abrió la puerta, sosteniendo la brújula que había encontrado en la mitad del camino. Brilló bajo la luz, la aguja firme, inquebrantable. Mary encendió el motor. El camino se extendía al frente, serpenteando por el valle. Mientras conducía, pensó en cómo el mundo allá abajo ya no se vería igual. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella sí lo había hecho. El silencio que antes temía se había convertido en otra cosa. No vacío, sino espacio suficiente para que la vida volviera a moverse. Y mientras las montañas se desvanecían en el espejo retrovisor, susurró palabras que no eran para John, sino para ella misma. «No me dejaste», dijo. «Me enseñaste a quedarme». El cielo se abrió sobre ellas, vasto, azul, el mismo que John había descrito, ese donde la tierra parece tocar el cielo. Mary tomó la mano de Ellie, y él la apretó suavemente. El camino se curvó hacia adelante, llevándolos hacia la luz, y por primera vez en muchos años, ella no se sintió perdida. El último tramo del sendero fue el más difícil. El camino se estrechó tanto que tuvieron que avanzar uno detrás del otro, apoyándose en las rocas para no resbalar. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a pino y a lluvia lejana. Pero con cada paso, la sensación de estar cerca crecía. Al fin, cuando el sol comenzaba a ocultarse, llegaron a la cima de la cresta, y allí, entre dos enormes piedras, se levantaba una pequeña cabaña de madera. No era grande ni lujosa, solo una casita hecha de tablones rústicos, el techo cubierto de musgo y las ventanas empañadas por el polvo. Pero se mantenía firme, resistiendo el viento, como si hubiera esperado pacientemente su llegada. Mary contuvo el aliento. Ellie corrió hacia la puerta. «Mamá», dijo maravillado, «hay un jardín». Ella lo siguió. Y sí, había un pequeño terreno cuidado con esmero, filas de hierbas, algunas verduras y flores silvestres. La tierra se veía oscura, húmeda, viva, como si alguien la hubiera tocado hacía poco. Más allá, un banco de madera daba al borde del acantilado. Desde allí, el valle se extendía sin fin, el río, los bosques, las montañas desvaneciéndose en la luz del atardecer. Mary se acercó a la puerta y la empujó. La madera crujió suavemente. Dentro, el aire era fresco, con un leve olor a ceniza y cedro. El interior era simple: una cama, una mesa, una estufa y algunos estantes con frascos y libros. El sol entraba por la ventana y caía sobre una mesa donde había un cuaderno abierto. El polvo flotaba sobre las páginas como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Se aproximó y reconoció enseguida la letra. Era la de John. Pasó los dedos sobre las palabras, temblando. Si alguna vez ella lee una de mis cartas, lo entenderá. No me fui para desaparecer. Me fui para construir algo que pudiera sostener el silencio. Una lágrima cayó sobre la hoja. Cerró el cuaderno con cuidado, el corazón lleno de tristeza y calma. Ellie exploraba el lugar con curiosidad reverente. En un estante, encontró un viejo reproductor de casetes con una nota pegada. Para Mary. Las manos de ella temblaron al presionar el botón. El aparato chirrió y luego soltó un suave zumbido. «Hola, Mare», dijo la voz de John, cálida y cercana. «Si estás escuchando esto, es porque llegaste. Sabía que lo harías. Intenté explicarlo, pero nunca encontré las palabras. No me estaba escapando. Solo trataba de recordar cómo respirar, sin el sonido de las alarmas. Este lugar. Escucha. Esperaba que algún día lo encontraras y vieras lo que yo vi». Mary se cubrió la boca, los ojos cerrados, las lágrimas cayendo. La voz siguió. «Dile a Ellie que lo amo, que no tiene que ser valiente como yo, solo tiene que ser amable. Eso cuesta más, pero dura más. Y tú, Mare,
Fuiste lo único que nunca dejé de extrañar. El casete se detuvo con un clic. El silencio llenó la habitación, un silencio suave, lleno de significado. Illy la abrazó por la cintura. «No se fue, mamá», susurró. «Está aquí». Ella lo estrechó con fuerza. Salieron juntos y se sentaron en el banco frente al valle. El viento movía las hojas del jardín. El sol teñía todo de oro y ámbar. Por un largo rato, no hablaron. El silencio ya no dolía. Era el tipo de silencio que llena, que respira. Mary miró a su hijo y dijo en voz baja: «No huyó de nosotros. Solo intentó construir algo que pudiéramos encontrar». Illy apoyó la cabeza en su hombro. «Y lo encontramos», dijo. La mañana siguiente se sintió como una promesa cumplida. Cuando Mary abrió los ojos, la cabaña estaba bañada en una luz dorada y suave. El aire era frío pero amable. Por un momento, olvidó dónde estaba, hasta que escuchó los pasos de su hijo en el jardín y el murmullo de las hojas. Permaneció tendida, escuchando ese silencio que no vacía, sino que llena. Afuera, el valle estaba cubierto de neblina. El jardín brillaba con el rocío, como si cada gota fuera un fragmento de vidrio. Ellie estaba agachado entre las plantas, las manos hundidas en la tierra. «Buenos días, mamá», dijo, sonriendo. «Creo que todavía están vivas». Ella se arrodilló junto a él, tocando las hojas verdes. No entendía cómo podían seguir creciendo después de tantos años, pero ahí estaban, vivas, como si el tiempo también hubiera esperado. Trabajaron en silencio durante la mañana. Mary encontró herramientas viejas en una caja y comenzó a limpiar el jardín. El olor a tierra, el roce del viento, el sonido de los pájaros. Todo se sentía en paz. Podía imaginar a John ahí, no como un fantasma, sino como parte del aire. Después, encendió la estufa. El fuego crepitó, llenando el cuarto de calor. Illy se sentó en el suelo, revisando lo que había encontrado. Una navaja, una foto familiar, una lista de siembra perejil, menta, tomillo. «Él no solo construyó una casa, ¿verdad?», preguntó. Mary negó con una sonrisa triste. «No, construyó una forma de quedarse». Desayunaron despacio. Luego, Mary tomó la última carta, la única dirigida a ella. Su nombre estaba escrito con la letra firme de John. La abrió con cuidado. «Mary, si estás leyendo esto, significa que lo encontraste. Quiero que sepas que este lugar no es una huida, es una vuelta. Cuando lo construí, pensaba en aquella noche que dijiste que ya no podías vivir en mi silencio. Tenías razón. No supe cómo volver a ti, no como debía. Así que hice esto, para que hablara por mí cuando yo ya no pudiera. Si el mundo se vuelve demasiado ruidoso, ven aquí. Deja que el silencio te sostenga. Y si te quedas el tiempo suficiente, tal vez escuches lo que nunca supe decir». Mary dobló la carta con manos temblorosas. El dolor que antes la consumía, ahora se sentía distinto, más liviano, como si se disolviera con el aire. Comprendió que algunas formas de amor no mueren, solo cambian de forma. Encontró a Ellie sentado al borde del acantilado. El valle brillaba bajo la luz del sol. «¿Te gusta este lugar?», preguntó. Él asintió. «Se siente tranquilo, pero no solo». Mary sonrió. «Eso era lo que tu padre quería». Más tarde, mientras limpiaban la cabaña, hallaron una pequeña caja bajo la cama. Dentro había sobres de semillas y una nota. «Planta cuando estés lista». Sonrió. El mensaje no era solo para él, era para cualquiera que viniera después. Llevaron las semillas afuera y juntos las sembraron. El sol calentaba sus espaldas. Cada puñado de tierra sobre las semillas parecía sellar una promesa. «¿Podemos volver aquí algún día?», preguntó Ellie. «No solo volver», dijo Mary. «Vamos a mantenerlo vivo». Exploraron el resto de la cresta. Hallaron un claro lleno de flores silvestres, desde donde el río se veía como una línea de plata. Ellie se acostó en el suelo, mirando el cielo. «¿Crees que puede vernos?»,
preguntó. Mary lo miró y respondió: «Creo que ahora forma parte de todo lo que nos ve». Cuando el sol comenzó a caer, regresaron a la cabaña. La luz se volvió ámbar, luego naranja, luego púrpura. Mary ordenó algunas cosas, pero dejó otras. Limpió la estufa, alisó las sábanas, cerró el cuaderno. Antes de salir, colocó su carta junto al casete. Era lo correcto. Esa noche durmieron afuera, bajo el cielo abierto. Las estrellas ardían, el viento olía a pino y a humo, y en la distancia se escuchó un búho. Mary abrazó a Ailey y sintió que, por primera vez en muchos años, dentro de ella había espacio para algo nuevo. Al amanecer, el horizonte se tiñó de rosa. Mary se sentó con una taza caliente mientras Ellie dormía a su lado. Pensó en todas las mañanas pasadas, llenas de vacío. Ahora, en esa cima, el mundo se sentía entero. «Hora de irnos, amor», le dijo al despertar. Empacaron en silencio. Antes de bajar, Mary se acercó al borde del acantilado. El valle se despertaba, la luz deslizándose entre los árboles como agua. Respiró hondo, llenándose de vida, y susurró: «Gracias, John». El descenso fue más fácil. El camino, que antes parecía empinado, ahora era firme. Cada piedra guardaba un recuerdo. El aire se hizo más cálido, el sonido del río más fuerte. Cuando llegaron al fondo, Ellie miró hacia atrás. La cabaña era apenas un punto. «Se ve más pequeña», dijo. Mary sonrió. «Las cosas suelen verse así, cuando ya las llevas dentro». Se quedaron un momento mirando la montaña. El viento trajo el olor a pino, tierra y algo dulce. Era el olor de la paz. Mary puso una mano en su hombro. «Vamos a casa», dijo. Caminaron junto al río. El sonido del agua se mezclaba con sus pasos. La cresta quedó atrás, silenciosa, su jardín esperando que las semillas brotaran. Mary no sintió la necesidad de mirar atrás. Sabía que el lugar ya vivía dentro de ellos. Al llegar al auto, el sol estaba alto y el mundo brillante. Ellie abrió la puerta, sosteniendo la brújula. Brillaba al sol, la aguja firme. Mary encendió el motor. El camino se extendía al frente. Mientras conducía, pensó que el mundo ya no se vería igual. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella sí. El silencio que antes temía se había convertido en algo nuevo. No vacío, sino espacio para volver a respirar. Y mientras las montañas se desvanecían en el espejo retrovisor, murmuró palabras que no eran para John, sino para sí misma. «No me dejaste», dijo. «Me enseñaste a quedarme». El cielo se abría ante ellos, vasto, azul, como el que John describía ese donde la tierra toca el cielo. Mary tomó la mano de Ellie, y él la apretó suavemente. El camino se curvó hacia adelante, llevándolos hacia la luz. Y por primera vez en muchos años, ella no se sintió perdida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para ver más. Mira el siguiente video y comparte este con alguien que aún cree que cada lugar guarda un secreto.